El cerebro humano es uno de los elementos más enigmáticos del universo. La ciencia se ha propuesto el gran desafío de comprender su composición y su funcionamiento. En las últimas décadas, los estudios sobre el cerebro han crecido notablemente en Argentina. Destacados científicos de todo el país han contribuido a la investigación básica y aplicada en este campo. Alfredo Cáceres es uno de ellos, que desde el Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira de la provincia de Córdoba se especializa en el estudio de las células que conforman el sistema nervioso, las neuronas. El tema de investigación de nuestro laboratorio es el estudio de la polaridad neuronal. Cada cosa que hacemos resulta posible por el funcionamiento de una estructura del organismo sumamente compleja, el sistema nervioso, cuyo principal componente son las neuronas. La función primordial de las neuronas es transformar los estímulos que provienen del entorno en impulsos eléctricos y conducirlos por el organismo. ¿Qué es la polaridad neuronal para la gente que no es científica? La mayoría de las células especializadas son células polarizadas, es decir, que tienen una simetría. Una cara hace una función, otra cara hace otra. Y la neurona es un ejemplo extremo de polaridad celular. ¿Y qué es una neurona? La neurona es considerada el tipo de célula más importante en el sistema nervioso. Es la que permite que se transmita información y la que controla el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo está compuesta una neurona? Una neurona, como cualquier célula, está compuesta por el cuerpo celular y en el caso particular de la neurona, por prolongaciones que salen desde el cuerpo celular y que existen dos tipos de prolongaciones. Esas prolongaciones son lo que finalmente, cuando se juntan, dan origen a lo que la gente conoce como nervios. Esas prolongaciones son el axón, que generalmente hay uno por neurona, y las dendritas, que son procesos mucho más cortos y ramificados. Los axones sirven para enviar información y las dendritas para recibirla. En el sitio donde se junta un axón con dendritas se conoce como sinapsis y es ahí donde se establece la comunicación entre las neuronas. ¿Y por qué es importante estudiar la polaridad neuronal? Es importante porque entender cómo las neuronas forman los axones y las dendritas es esencial para entender el cableado del sistema nervioso. Es decir, lo que se conoce, el término en inglés es wiring, es decir, todas las relaciones que establecen un grupo neuronal con otro. Estas relaciones se establecen entre un axón y una dendrita a nivel de la sinapsis. La sinapsis es el sitio de contacto entre dos células. ¿Se sabe cuándo empiezan a tener una función las neuronas en nuestro organismo? Se piensa que las neuronas empiezan a tener una función ni bien terminan lo que se conoce como diferenciación terminal, es decir, la formación de axones y dendritas. Probablemente muy temprano en el desarrollo, muy temprano en el desarrollo embrionario, ciertas poblaciones neuronales ya están activas, porque han completado su proceso de diferenciación, de polarización. Por mucho tiempo se pensó en que el dogma las neuronas no se regeneran o el cerebro es fijo, era una verdad. Hoy sabemos que hay plasticidad neuronal. ¿Podrías comentarnos qué es la plasticidad neuronal? La plasticidad neuronal fue un término que introdujo Carl Gottman hace casi 30 años
para ejemplificar los cambios que ocurrían en la organización, en el cableado del sistema nervioso luego de una lesión. Ellos observaron que luego de una lesión las fibras sanas respondían a esos cambios reorganizándose. Eso dio lugar al término de plasticidad neuronal. Hoy en día la plasticidad neuronal es una característica fundamental del sistema nervioso y permite no solo explicar los cambios que se producen luego de una lesión, sino también fenómenos asociados a la memoria y el aprendizaje. El sistema nervioso es muy plástico, las conexiones sinápticas cambian permanentemente y eso está asociado a cambios en elementos intracelulares probablemente relacionados con el citoesqueleto. Y eso es una de las cosas que estudiamos en el laboratorio. Ya nos explicaste muy bien qué es la polaridad neuronal, tema central de tu laboratorio. ¿Cuál es la pregunta más importante que tiene tu laboratorio hoy? La pregunta más importante es cómo se genera la polaridad neuronal. Y el tema es importante porque sabemos que en las neuronas primero se origina el axón y luego las dendritas. Es más complicado aún porque la célula genera inicialmente múltiples axones. Y lo que nosotros queremos saber es cómo hace la neurona para seleccionar de esos múltiples axones uno solo que va a ser el axón definitivo y cómo hacen los otros axones para transformarse en dendritas. Entonces la pregunta es una pregunta clave y muy interesante desde el punto de vista biológico. ¿Cómo hace una célula redonda, inicialmente apolar, para transformarse en una célula polarizada? Si nosotros conseguimos entender eso, vamos a contribuir a conocer cómo es el desarrollo del sistema nervioso, pero también vamos a contribuir a conocer cómo se desarrollan otras células polarizadas. El organismo, en realidad todos los organismos están formados por células polarizadas. La célula del riñón, la célula del pulmón, la célula del epitelio intestinal, son todas células polarizadas. Una levadura, un hongo es una célula polarizada. Entonces es una pregunta que trasciende la neurociencia y va hacia la biología celular en general. La investigación básica es importante per se. Es importante hacer investigación básica no preguntándose qué aplicación va a tener esto. Pero estoy tentado a preguntarte, ¿qué aplicación clínica ves en tus investigaciones? En el caso particular de la polaridad neuronal, creo que es fundamental para varias cosas. Una es la regeneración del sistema nervioso y otras son las enfermedades neurodegenerativas. La razón de eso es la siguiente. La mayoría de las proteínas que participan en el fenómeno de polaridad neuronal son proteínas que están afectadas durante la regeneración en los procesos en donde hay trauma del sistema nervioso y en las enfermedades neurodegenerativas. El caso más típico es la proteína tau, una proteína que está muy alterada en la enfermedad de Alzheimer. De hecho, nuestro grupo de investigación, en colaboración con gente de la Universidad de Harvard, fuimos los primeros en demostrar que la proteína tau es fundamental para el desarrollo axonal, antes de que se supiera que estuviera alterada en la enfermedad de Alzheimer. En la actualidad se sabe que la proteína tau es una de las proteínas más afectadas en la enfermedad de Alzheimer y que probablemente produzca neurodegeneración. La razón por la que probablemente produzca neurodegeneración, el mecanismo por el cual produce neurodegeneración, probablemente lo vamos a encontrar en los estudios de polaridad, del rol de la tau en polaridad neuronal. La tau regula la formación, el ensamblado de microtúbulos, el transporte mediado por organelas como por motores intercitoplasmáticos. Así que el estudio de fenómenos básicos como la polaridad neuronal es de hecho ya importante para entender enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. El sistema nervioso está compuesto de varios tipos de células, pero la más importante es la neurona, que es imprescindible para que el organismo funcione. La neurona está formada por el cuerpo, que aloja el núcleo de la célula, y las prolongaciones, que constituyen la red nerviosa. Existen dos tipos de prolongaciones: la dendrita, encargada de recibir información, y el axón, que se ocupa de enviarla a las otras neuronas del sistema. Esta característica de polarización neuronal es distintiva de todas otras células del cuerpo humano. El Instituto Mercedes y Martín Ferreira se encuentra en la capital de la provincia de Córdoba. Fue inaugurado en 1947 y a partir de entonces, en constante interacción con la Universidad Nacional de Córdoba, ha realizado grandes aportes a la ciencia de nuestro país y del mundo para el conocimiento del cerebro humano. Alfredo, ¿cómo está organizado tu laboratorio?
El grupo de investigación mío está organizado por varios subgrupos dentro del laboratorio de neurobiología en el Instituto Mercedes y Martín Ferreira. Está integrado por un jefe de laboratorio, que soy yo, y varios subjefes del laboratorio, cada uno de los cuales tiene becarios o tesistas. En el grupo trabajamos 25 personas en distintos aspectos de la polaridad neuronal. El tema básico que estudiamos es citoesqueleto y polaridad neuronal. Algunos estudian dinámica de citoesqueleto, otros estudian transporte, otros estudian formación de citoesqueleto, etcétera, etcétera. El grupo es un equipo clásico de biología celular que utiliza técnicas bioquímicas, de microscopía y de biología molecular. En el caso particular de nuestro grupo de trabajo, nosotros somos muy fuertes en lo que es la parte de microscopía. Somos uno de los institutos que tiene los mejores microscopios que hay en el país, microscopios confocales, tanto para células fijadas como para observar procesos dinámicos dentro de la célula. El interés nuestro es poder saber lo que le pasa a las neuronas vivas, al citoesqueleto de las neuronas vivas, mientras están creciendo y desarrollando los axones y dendritas, y después, mediante manipulaciones genéticas, sobreexpresión o supresión de genes, estudiamos la función de proteínas particulares. Eso es básicamente lo que hacemos. Imagino que no empezaste con 30 personas. ¿Cómo fue evolucionando tu laboratorio? No, es una pregunta muy interesante. Yo volví de mi postdoctorado en el año 82. Me había ido en el 80 y mi tesis doctoral había sido en neuroendocrinología. Me fui a un laboratorio especializado en plasticidad neuronal. De hecho, el laboratorio que introdujo el término plasticidad neuronal. Estuve 2 años afuera y volví justo con la democracia en el año 82-83. Volví al Instituto Ferreira y en Argentina en ese momento casi no había biología celular. Los biólogos celulares grandes que había tenido Argentina habían emigrado por razones políticas. Aquí en Córdoba no había biología celular y yo tenía un laboratorio con una pieza sin nada. Y mi primer grupo de investigación fui yo, una chica que había terminado la tesis, un postdoc, y otro investigador que había hecho la tesis conmigo, Carlos Dotti, que hoy en día es uno de los líderes mundiales en polaridad neuronal. Nosotros 3 no teníamos nada, una cuba de electroforesis y un laboratorio vacío. Eso fue hasta el año 85, en que obtuvimos un subsidio de CONICET, y yo formé entre el 85 y el 90 2 tesistas que ahora están en los Estados Unidos, son profesores que se especializan en Alzheimer. Uno es Jorge Busiglio y otro Arena Ferreira, que siguen trabajando allá. Yo me fui en el 90 a hacer un año sabático a Harvard, ahí tuve 2 años, volví y reinicié mi grupo de trabajo con un poquito más de plata, pero era muy duro, teníamos muy poca plata, subsidios de $5.000 o no más. En el año 95 obtuvimos un subsidio grande del CONICET y años más tarde, un par de años más tarde, creo que en el 2002, un subsidio del Howard Hughes Medical Institute, que lo tuvimos durante 10 años, y varios subsidios de NIH. Eso nos permitió incrementar considerablemente nuestra capacidad operativa e incorporar nueva gente. Y el grupo se incrementó de 3 personas a 9 personas. Durante el periodo que tuvimos la Howard Hughes, obtuvimos subsidios del Ministerio de Ciencia y Técnica, subsidios importantes, y el grupo se incrementó y obtuvimos también subsidios para modernización de equipamiento, lo que nos permitió adquirir algunos de los microscopios que tenemos ahora. En la actualidad yo tengo subsidios del Ministerio y tengo un subsidio bicentenario de clase 5, que son los más grandes que da el Ministerio de Ciencia y Técnica para grupos consolidados internacionalmente. Así que tengo subsidios de Estados Unidos también, así que nuestro grupo tiene muy buen financiamiento en este momento. Además, toda la gente del grupo tiene subsidios, el CONICET, así que no tenemos muchos problemas económicos en este momento. Pero esa es la historia. Fue muy duro al principio, extremadamente duro. Y muchas veces pensamos volvernos a Estados Unidos. Yo tenía muy buenas ofertas de trabajo en Estados Unidos en esa época. Y en este contexto de financiación desde nuestro país, obviamente del exterior, pero también de nuestro país en forma importante, con una masa crítica que formaste, hoy tu laboratorio es comparable, no solamente por tu persona, que siempre lo fue, pero como laboratorio es comparable a cualquier laboratorio de una buena universidad americana o europea. Sí, yo creo que el grupo nuestro es comparable en cuanto a la cantidad y calidad de publicaciones y a cualquier buen laboratorio de Estados Unidos o Europa. Una línea de conducta que ha tenido el laboratorio y que hemos tratado de mantener siempre es publicar en las mejores revistas que podamos. Es decir, nosotros tratamos de publicar en revistas que están por arriba de 7 u 8 de índice de impacto, o no publicamos nada, directamente guardamos el trabajo en el cajón.
O sea que hay muchas investigaciones que han quedado en el cajón. Sí, muchas investigaciones han quedado en el cajón. Pero eso es bueno, no tenemos tantas publicaciones, pero las publicaciones nuestras son muy citadas, tenemos un buen índice de citas, un número importante de citas, y en algunos aspectos de polaridad somos un laboratorio de referencia a nivel internacional, eso sí. ¿Cuándo empezó tu inquietud por la ciencia? Yo creo que me interesé por la biología celular cuando terminé el primario por un amigo que iba a un colegio universitario, al Colegio Montserrat, que es un colegio de esta universidad, de la Universidad Nacional de Córdoba, que ahí le enseñaban en primer año qué era el ADN, y en mi colegio no me enseñaban, y a mí me despertó muchísima curiosidad eso, sumado al hecho de que en mi casa desde muy chico siempre se hablaba de medicina. Yo estaba muy interesado en hacer cancerología, por distintas razones no obtuve una beca. La universidad daba becas a los mejores promedios para poder hacer investigación en algún laboratorio que uno eligiera. Yo obtuve el mejor promedio de mi promoción de medicina, pero las becas se discontinuaron y la única alternativa que tuve en ese momento era la posibilidad de trabajar en el Instituto Ferreira, que lo dirigía un gran investigador argentino que ha sido el doctor Samuel Talesnik, que era el director de ese instituto. Entonces yo decidí ir ahí a aprender a hacer investigación. Entonces el tema de investigación era neuroendocrinología, que no era lo que más me gustaba, pero con Talesnik pude aprender cómo hacer investigación. Durante la tesis doctoral él me introdujo a la plasticidad neuronal y eso me gustó mucho. Yo viajé a Estados Unidos después de hacer mi postdoctorado en plasticidad neuronal y ahí descubrí que para entender la plasticidad neuronal había que aprender cosas más básicas todavía, que era probablemente la polaridad neuronal. Así que así es un poco la historia de lo que hago yo. ¿Quiénes han impactado en esta carrera? Seguramente has tenido personas que a nivel nacional e internacional que han impactado en tu vida. ¿Quiénes fueron? A nivel local, mi maestro, el doctor Talesnik, todavía vive, tiene 94 años, él es investigador emérito de CONICET, es una persona que tiene una lucidez increíble y una forma de encarar la ciencia muy impresionante, una persona que a uno le enseñó que lo importante es hacerse preguntas y resolverlas, no importa lo difícil que sean, pero lo importante es hacer una pregunta significativa. Yo creo que ese ha sido mi gran maestro. El otro persona que creo que ha sido muy importante en mi carrera es el doctor Gary Banker, que es la persona que desarrolló el cultivo de neuronas de hipocampo, el caballo de batalla de casi todos los neurobiólogos celulares y moleculares del mundo. Y a mí me impactó Gary Banker por su espíritu de sacrificio y su honestidad intelectual, impecable. Y probablemente después creo que Leloir era una persona que me impresionó mucho por su humildad, y creo que lo que he leído de la historia de la ciencia argentina, Braun Menéndez, que lamentablemente falleció muy joven, son personas que para mí han sido muy, muy importantes. Alfredo, y sacándote del ámbito científico, de tu trabajo como científico, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué te gusta? ¿Qué hobbies tenés? Me gusta leer y me gusta cocinar, así que son las dos cosas que hago básicamente cuando no hago ciencia. Ahora, debido a problemas de salud, hago un poco más de gimnasia de lo que he hecho habitualmente en mi vida, y todo el resto gira en relación a la ciencia. Mi vida es muy simple, me levanto temprano, me voy al laboratorio, me quedo hasta muy tarde en el laboratorio, vuelvo, cocino, leo y duermo. Y así lo hago de lunes a domingo de hace 50 años. En realidad, a mí me encanta, pero yo soy muy... no me molesta la rutina, de hecho, creo que no haber hecho otra cosa que eso toda mi vida. El científico no es como alguien que tiene un trabajo administrativo que entra a tal hora y se va a tal hora. Todo el día es científico. Las preguntas pueden surgir, o las respuestas pueden surgir caminando, haciendo gimnasia, cocinando, ¿es así? Sí, es así. De hecho, yo las preguntas, cuando tengo una pregunta que me obsesiona mucho, sueño, pienso, me levanto, cocino todo el día con la pregunta esa. En una época estudiaba una proteína de dendritas que se llama MAP2 y soñaba todo el día con esa proteína. Vivía pensando en esa proteína. Me levantaba y me dormía durante años, no un día. Durante años hasta que resolvimos. Hacemos exactamente lo mismo todos los días. Y si no fuera porque tenemos una pregunta interesante adentro del cerebro, es matador. Lo bueno que tiene es que uno no tiene horarios, no tiene nadie que lo controle,
trabaja totalmente en libertad, como quiere, va cuando quiere y hace lo que quiere, así que eso es bueno. Y yendo un poco más a lo social, al país, a nuestro país, ¿cómo te gustaría que fuera la Argentina? ¿Cómo te imaginas la Argentina del futuro o cómo querrías que fuera la Argentina del futuro? A mí me gustaría que fuera un país un poquito más generoso, la gente fuera más generosa, menos preocupada por las cuestiones económicas, que fuera un país más humanista. Me parece que es muy importante que la gente, la educación del pueblo argentino, creo que es un lugar increíble si esas cosas se dieran, pero me parece que está muy influenciada por cosas materiales que creo que no llevan a mucho. Sí, también debo decir que los últimos años, en cuanto a la actividad científica, ha sido muy apoyada por este gobierno. A pesar, uno puede estar en desacuerdo con este gobierno en muchas cosas, pero sí hay que decirlo, que la ciencia nunca ha estado más apoyada que durante el gobierno de Néstor Kirchner y ahora con el de Cristina Kirchner. Eso es importante. Pero sería bueno, volviendo a tu pregunta, que se baje un poco el nivel de conflictividad que hay, al menos que uno aprecia. La gente vive muy acelerada, no tiene tiempo para pensar, para detenerse, tienes alguien que hace fútbol para hacer la pausa, levantar la cabeza y mirar un poco alrededor, digamos. Así que eso es lo que le falta. Creo que en otros lados es más tranquilo. Alfredo, ¿cómo es ser científico en Argentina? Mira, mi impresión es que es como en cualquier parte del mundo. Es competitivo, es difícil, es divertido, hay cosas buenas, cosas malas, hay envidias, trenzas, acomodos, gente muy buena, egos grandes, egos chicos, exactamente igual que en cualquier parte del mundo. Yo lo he dicho ya, los científicos no somos unos pobres tontos, los científicos argentinos que vivimos sacrificados. Somos tipos que hacemos lo que queremos, nos pagan por eso. Tal vez lo que más nos diferencia de otros es que nuestro sueldo sigue estando, aunque esto parezca muy material, muy por debajo de los sueldos de científicos de otros países, incluso latinoamericanos. A pesar de que debo reconocer, y es cierto, en los últimos años nuestro sueldo ha mejorado, seguimos cobrando tal vez algunos de los más bajos sueldos de Latinoamérica. Hay muchas razones que pueden explicar eso, pero eso es un hecho concreto. Aparte de la parte económica, somos cualquier otro científico del mundo. El que se queja creo que es porque realmente no entiende de qué se trata esto. El conocimiento, gracias al estudio e investigación cada vez más profundo del cerebro humano, nos permite una mayor aproximación a la forma y el funcionamiento de este órgano tan complejo. Los estudios sobre la composición neuronal y más específicamente sobre la polarización de las neuronas son claves para comprender las relaciones que existen entre esas unidades básicas del sistema nervioso. Por ejemplo, resultan fundamentales para aplicaciones clínicas que favorezcan la regeneración del sistema nervioso y el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer. Alfredo Cáceres y todo el grupo de investigadores del Instituto Mercedes y Martín Ferreira son una pieza fundamental para estos avances científicos. Con todos ellos, hemos dado un paso más en este fascinante desafío de saber qué es estudiar el cerebro a través del cerebro argentino.